Muy buenas tardes. Eh, el día de hoy le hablaremos sobre los trastornos disruptivos de la personalidad, de la conducta, perdón. Nuestro grupo está compuesto por mi compañera Casey Romero, Shirley Quiseno, Brian Cisneros y mi persona Andrés Holguín. El día de hoy trataremos de abarcar de una manera simplificada el concepto. Hablaremos un poco sobre qué nos dice el DSM-5 acerca de este trastorno de la conducta, algunas de sus características y demás. Le cedo la palabra a mi compañera Shirley Quiseno, que iniciará pues dándonos la definición y algunas de las causas por las cuales se genera este trastorno. Adelante. Buenas tardes, compañeros. Bueno, yo les vengo a hablar sobre qué son los trastornos de conducta disruptiva. Bueno, comencemos. Pues son trastornos en los que el niño o adolescente tiene una dificultad para controlar sus emociones y su comportamiento. Esto se puede dar tanto en niños, adolescentes como en adultos. El comportamiento puede ser muy desafiante para ellos. Ellos no es que ellos pues de pronto quieran ser así, no, es que el trastorno se apodera de ellos y los hace ser una persona totalmente diferente. Que el niño adolescente puede tener fuertes conflictos con la figura pues de autoridad, puede ser muy agresivo y destructivo con sus padres, abuelos, profesores, con personas que ellos vean como autoridad. Mucho eso porque no les gusta ser dominados ni nada. Y estos trastornos son conductas que violan los derechos de los demás. ¿Por qué? Porque son personas muy agresivas, conflictivas, como ya lo vengo dicho. Les gusta discutir a menudo, negarse a todo, desobedecer, mandar siempre que sea lo que ellos digan. Y como ya lo vengo diciendo, puede darse tanto en personas de cualquier edad, de manera aislada, provocada, ¿por qué provocada? Por alguna situación que le generó un gran impacto a esa persona o a ese niño o un trauma para él. Eso es lo que hace que venga generando el trastorno disruptivo. ¿Y cómo se presenta este trastorno? Bueno, este trastorno se presenta pues de forma comórbida, como así pues es un trastorno asociado al trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y los factores desencadenantes de este trastorno pueden ser biológicos y ambientales de su mismo entorno. ¿Cómo así su mismo entorno? Pues puede ser, como ya anteriormente lo dije, estas son una de las causas, como anteriormente lo dije, por un impacto, un trauma que le generó, o también como consumo de sustancias, experiencias de bullying, que si toda la vida, o sea, siempre son así, hay problemas socioafectivos o de sus antecedentes familiares, también eso le puede venir afectando a la persona para que se le desarrolle este trastorno. Adelante, mi compañero. Ok, a continuación veremos qué nos dice el DSM-5, Asociación de Psicólogos Americanos del 2013. Nos dice pues que los trastornos disruptivos del control de los impulsos y de la conducta incluyen afecciones que se manifiestan con problemas en el autocontrol del comportamiento y las emociones, mientras que otros trastornos del DSM-5 pueden tratar sobre problemas de las regulaciones del comportamiento y las emociones. Los trastornos disruptivos se traducen en conductas que violan derechos de los demás, como por ejemplo la agresión, la destrucción de la propiedad, o llevan al individuo a ciertos conflictos, digamos, importantes frente a las normas de la sociedad o las figuras de autoridad. ¿Qué nos quiere decir esto? Pues que vemos puntualmente que este trastorno disruptivo de la personalidad pues conlleva ya al daño, al daño a otras personas. En cambio, digamos que otros trastornos
asociados no tienen esta característica en particular. Digamos que las causas que subyacen los problemas de autocontrol del comportamiento y las emociones pueden ir variando dentro de los trastornos disruptivos. Digamos que entre los propios individuos dentro del mismo grupo de diagnóstico, es decir, de que la persona o el niño es diagnosticado, pero podemos observar que la conducta o el trastorno puede ir variando de persona a persona, agregándole un poco de subjetividad al tema. Eh, Algo curioso es que estos trastornos se dan de forma frecuente en el sexo masculino, mayormente. El hombre es un poco más propenso a esto. Estos trastornos se presentan o están asociados pues con el déficit de atención e hiperactividad, el TDAH, como se conoce. Eh, digamos que estos trastornos disruptivos, perdón, del control de los impulsos y de la conducta incluyen algunos, algunos desórdenes. Como podemos observar en pantalla, encontramos trastorno negativista desafiante, trastorno explosivo intermitente, trastorno de conducta, trastorno de personal antisocial, piromanía, cleptomanía. A continuación, le cedo la palabra a mi compañera Casey Romero y mi compañero Brian, pues que ambos van a definirnos cada una de estas. Adelante. Así es, compañero, gracias por cederme la palabra. Bueno, para iniciar vamos a hablar sobre el trastorno negativista desafiante, que se puede decir con las siglas TND. Bueno, este trastorno desafiante se presenta mediante un patrón de estado de irritabilidad, de enfadado, de discusiones, actitudes desafiantes o vengativas. ¿Por qué se produce esto? Para iniciar, se produce en la infancia, en la edad de la infancia, de la niñez. Pues se dice que este trastorno se puede dar por el entorno social donde se encuentre la persona, inicialmente el niño. También por las conductas biológicas. Influye los padres, si los padres eran alcohólicos, si los padres tenían un mal hábito alimenticio. Un estudio afirma que estos dos factores, los genéticos y lo ambiental, influyen en estos niños. La forma de cómo ellos se manifiestan, de cómo se enfadan rápido, de cómo discuten continuamente con los adultos. Los niños hacen berrinches a los padres, que son desafiantes, que los desafían a que le compren cosas algunas veces. Esto puede ser unos índices de poder saber si el niño tiene trastorno negativista desafiante cuando son mentirosos, cuando tienden a iniciar peleas, discusiones con otros niños, con los padres. Esto es lo que decía, que esto siempre durante la interacción por lo menos de un individuo, o sea que para que esto sea inicialmente debe de haber otra persona y él iniciando un tipo de discusión, como lo decía antes, de pelea y de algún tipo de interacción por decirlo así, de violencia, porque es negativista, desafiante. Ahora voy a hablar sobre el trastorno explosivo intermitente. También se conoce y se puede decir por las siglas TEI. Bueno, este trastorno explosivo intermitente es un trastorno psicológico que se caracteriza por la presencia de un patrón aleatorio de reactividad conductual agresiva. ¿Qué quiere decirnos esto? Este comportamiento ocurre repetitivamente con poca o con ninguna advertencia. O sea, no puedo decir que es automático, que es un pensamiento automático, pero este es explosivo intermitente, o sea, que por ningún tipo de motivo, bueno, claramente algunas veces va a haber
un, un patrón o una iniciativa de la cual la persona se da esa explosión de la reacción de él para iniciar algún tipo de irritabilidad, de ira contra alguien. Algunos episodios agresivos pueden ser acompañados por los siguientes, ¿cómo diría? Comportamientos que se acompañan de cuando él o ella, el individuo, tiende a explotarse de una manera que uno no sabe cuándo va a hacerlo. Las siguientes serían las palpitaciones del corazón, la aceleración, porque está de una manera tan irritado que se siente nervioso. Hay personas que le puede dar trombosis del hecho de que se sienten tan agobiados, tan irritados con las personas que tienden a sentirse de esta manera. Como lo decía antes, la ira puede ser una iniciativa de que esta persona se explote. Según un estudio, se dice que los factores de riesgo, los antecedentes del maltrato físico en la niñez, los antecedentes de trastornos mentales en la familia pueden influir mucho en este tipo de trastorno. También se dice que, en concreto, ocasionan alteraciones o perjuicios graves en el entorno físico y social en el propio individuo, como lo decía antes. Y esto es muy grave, este trastorno. ¿Por qué? Porque las personas esto no tiene cura. Si hay medicamentos, puede ir a psicoterapia, a psicología clínica, a psiquiatría para tratar esto y poder llevar un tipo de vida normal dentro del parálisis de lo normal, que no tiende a afectar a los individuos que se encuentran a su alrededor, que se pueda controlar. Pero esto realmente, si se tiene el paciente, el individuo, un tratamiento constantemente puede llevar una vida completamente normal, por así decirlo. Porque ahora con todos los tratamientos de psiquiatría que se puede haber con los medicamentos, con psicoterapia, como lo decía antes, el paciente puede mejorar su calidad de vida, porque esto es algo que va a persuadir en él, ya que va a estar viviendo con él constantemente. A continuación voy a decir también el trastorno de conducta. Por favor, ¿me puedes pasar las diapositivas, amigo Andrés? Listo. Bueno, el trastorno de conducta, como lo decía acá, es una serie de problemas conductuales y emocionales que presentan los niños y adolescentes. ¿Por qué digo inicialmente los niños y adolescentes? Porque son una etapa donde el ser humano está en experimentación, está en la etapa de socializar con los demás, y por eso que los niños y adolescentes tienden a tener más el problema de trastorno de conducta. De hecho, de acá se identifica que cuando uno tiene un problema de conducta, los problemas pueden involucrar, como lo decía antes, la conducta de comportamiento desafiante, impulsivo. ¿Qué lleva a esto? ¿Qué lleva el trastorno de conducta? A que el individuo consuma drogas o actividades delictivas, que se pierda en todo el tipo de problemas con otra persona. La definición que yo puse acá en mi diapositiva es la de que las causas que yo busqué, que el trastorno de conducta puede ser que la persona que tenga algo desde niño, por ejemplo, los maltrato infantil, porque hay muchos padres algunos padres tienden a maltratar a los niños porque ya anteriormente fueron maltratados ellos y ellos creen que están haciendo algo correcto, pero no es así. Tienden a su identidad se ve afectada, ya que ellos se sienten que todo se resuelve a los golpes, a ser grosero, a ser impulsivo, y esto conlleva a tener un trastorno de conducta y es muy grave. ¿Por qué? Porque es un patrón repetitivo, es persistente en el comportamiento. A veces no se respetan los derechos básicos de los otros, las normas, las reglas sociales y propias de la edad.
Voy a colocar un ejemplo, no me salgo del tema, pero un ejemplo que es claro que se puede identificar donde hay un patrón, un trastorno de conducta, es en los vándalos, en las protestas de los jóvenes universitarios. Aquí ellos tienden a golpear, a romper vidrios del Transmilenio, de los negocios, de los locales. Esto se ve caracterizado por una conducta de trastorno de conducta. También los trastornos que pueden influir en este trastorno, los trastornos genéticos, de las familiares, los conflictos familiares, la pobreza. Esto es lo que puede influir en el trastorno de conducta. También voy a hablarles del trastorno de personalidad antisocial. La persona que presenta una personalidad antisocial manifiesta un patrón general de desprecio y violencia de los derechos de los demás. ¿Por qué ellos tienden a hacer esto? Porque ellos son engañosos, son mentirosos, son impulsivos. Un ejemplo claro, como lo decía antes, que son antisociales, que no quieren acatarse a las normas de los demás. Ellos crean sus propias normas, por así decirlo, que ellos creen que lo que hacen es correcto, pero ellos no ven las cosas de una manera, entre comillas, bien, porque ellos quieren y creen y deben de hacer las cosas de esa manera, dañando los derechos de los demás, interrumpiendo los derechos de los demás. Se presenta a los 15 años de edad este comportamiento recurrente. Es un fracaso, encontramos que es un fracaso total adoptarse a las normas sociales, como el ejemplo que daba antes. Bueno, compañeros, esto es lo que tenía que decirles. A continuación le cedo la palabra a mi compañera Casey. Buenas tardes, compañero. ¿Podrían pasar la diapositiva? ¿Me hacen el favor? ¿Me están escuchando? Hola, Casey. Hola. Escuchamos a la diapositiva. Buenas tardes. Bueno, yo les voy a explicar el trastorno de piromanía. Según el DSM-5, es un trastorno de control de impulsos que está relacionado con la provocación de incendios y la atracción por fuego. Una de las sintomatologías de la persona suele comenzar con la atracción al fuego cuando son niños y adolescentes. Y cuando se da en adultos puede ser crónica o episódica. La piromanía en niños. El diagnóstico de un niño debe tener un historial de incendios de manera deliberada y debe ser mostrada que el niño cumple los requisitos, que posee una atracción por el fuego y que experimenta sentimientos de satisfacción o alivio. Y en los adultos se engloba dentro de los trastornos de control de impulsos, como lo son los trastornos de abuso de sustancia, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del estado de ánimo, trastornos de ansiedad. En este trastorno, uno de los factores individuales o una causa individual, podemos decir que son las antisociales, búsqueda de nuevas experiencias, la búsqueda de atención hacia los demás, falta de habilidades sociales y la ignorancia de los peligros que se asocian con provocar un incendio o una conducta incendiaria. El pirómano no debe ser confundido con el incendiario, que es aquella persona que intencionalmente decide provocar incendios con premeditación, con ánimos de lucro o simplemente por hacer daño.
hablamos, bueno, a continuación les voy a hablar del trastorno de cleptomanía. Se dice que es un trastorno psicológico por el cual la persona denominada cleptómana o cleptomaníaca tiene una conducta de apropiarse de aquello que le es ajeno. Hay que de la actividad ladrón esporádico o habitual, cuyo objetivo enriquecimiento buscando un beneficio. En cambio, en la cleptomanía, el momento del robo se convierte en sí mismo en la finalidad del acto, no persiguiendo un enriquecimiento personal ni el perjuicio de la persona a quien roba. Un ejemplo de esto sería, de este trastorno de cleptomanía, sería una mujer que en su niñez vivió situaciones de angustia, de estrés y que la llevaron a padecer depresión, ansiedad. Entra a una tienda o entra a un local y le llama la atención un objeto, ya sea una gaseosa, o sea, algo le llama la atención a ella. Y digamos que lo hace, no se percata de que coge el objeto y se lo guarda en el bolsillo y al llegar a su casa es que se da de cuenta. Y es donde viene como arrepentimiento de que yo qué hice, cómo voy a devolverlo. Se presenta todo, siente pena en regresar. Entonces, este es un ejemplo de el trastorno. Ahora a presentar un video para que tengan claro los temas. Muchas gracias. Andrés, ¿podrías mostrar el video? Ok, listo. Listo, ya lo coloco. Voy a detener la grabación y continuamos con el video.